¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar. En este caso voy a hacer la presentación del doctor Giovanni Insuasti, quien recibió su título de médico en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y completó su residencia de patología clínica y anatómica en la Universidad de Kentucky. Y también en hemopatología y patología genética y molecular de la Universidad de Nuevo México. Actualmente, él es profesor asistente de patología en Atrium Health Wake Forest Baptist Medical Center en Winston-Salem, Nueva York. También es director del Laboratorio de Citometría de Flujo y Diagnóstico Molecular y de la beca de hematopatología. Adelante, doctor, con su presentación. Gracias, Carolina. Para mí es un placer estar aquí hoy compartiendo esto con todos ustedes. Y una pequeña corrección, yo estoy en Carolina del Norte con Wake Forest. Y bueno, dispuesto a conversar un poco hoy sobre un tema que me parece bastante apropiado, que es el manejo de personal. Espero que estoy en el modo correcto de presentación. ¿Alguien puede confirmarme, por favor? Sí, doctor, se ve perfecto Ok, la presentación. bien. Gracias. Bueno, como decía, manejo de personal es una de las cosas más importantes que tenemos en el laboratorio, y como profesionales de la salud es supremamente importante y crítico manejar estos conceptos y conocer un poquito más acerca de lo que hacemos con el capital humano o talento humano que tenemos a nuestra disposición, y tratando de mejorar y encontrar cosas para siempre mejorar todos los días. Okay. Bueno, los objetivos de la sesión de hoy, idealmente, será que al final de esta sesión podamos describir lo que es el papel y las responsabilidades de la dirección con todo lo que tiene que ver con la gestión del personal. Cómo establecer un programa para verificar la competencia de nuestros empleados, cómo mejorar esas competencias, cómo identificar las posibles causas de los problemas que nuestros empleados están teniendo en cuanto a su desempeño laboral, y cómo implementar y mantener los expedientes y todos los archivos en cuanto al manejo de ese personal que tenemos. Muy rápidamente quiero compartir con ustedes un escenario que se va a desarrollar más extensamente el jueves, en la sesión del jueves, pero simplemente quería compartir con ustedes este escenario para que piensen acerca de él y puedan tener ideas para la sesión del jueves de cómo enfrentarían ustedes un caso similar. En este caso, considérense que ustedes son los directores de un laboratorio, y uno de sus técnicos senior o mayores lo han reasignado temporalmente a otro laboratorio por razones de demanda. La otra persona que tiene más experiencia en su laboratorio está enferma, y los únicos dos técnicos con los que cuenta su laboratorio en ese momento no han realizado lecturas para el frotis de malaria desde su capacitación inicial hace varios años. Y pues justo esta mañana, como siempre suelen suceder las cosas, usted ha recibido una muestra de 20 casos para realizar estas lecturas de frotis de malaria. Como no se puede asegurar que hagamos pues un análisis exacto, entonces se debe notificar que el análisis se va a retrasar a todos el personal clínico que ha ordenado esto. La pregunta que quisiera que ustedes pensaran en este caso es: usted como director, ¿qué debería haber hecho para evitar
que se produciera esta situación, una situación donde se quedó corto de personal y llegó un volumen muy alto inesperadamente. ¿Qué se debió hacer? Tratemos de pensar en un análisis de causa, tratemos de primero pensar, ok, ¿cómo llegamos aquí? Y tratemos también de pensar, una vez ya estamos en esta situación, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Porque finalmente nuestros colegas clínicos necesitan resultados. ¿Cómo podemos en este momento mejorar la situación? Y lo más importante, que yo siempre pongo como un ejemplo, es de esta situación que fue un poco difícil, ¿qué se puede aprender para el futuro y cómo podemos, qué tipo de medidas debemos tener en parte de nuestros protocolos para que esta situación no vuelva a suceder en el futuro? Entonces, quiero que simplemente reflexionen y para la sesión del jueves podamos tener una buena discusión acerca de este caso. Bueno, este es una gráfica con la cual ustedes ya deben estar bastante familiares en cuanto al sistema general de gestión de la calidad. Como pueden ver, personal, por alguna razón, está en la parte alta. Y yo pienso que esto nos muestra la importancia que tiene el manejo de personal dentro de cualquier gestión de la calidad. Porque si ustedes se ponen a pensar realmente sin personal, nuestros laboratorios no pueden funcionar, por lo menos hasta el día de hoy. No sé si algún día los robots nos vayan a reemplazar completamente, pero lo que es al día de hoy personal es una de las áreas más críticas dentro del sistema de gestión de calidad. Como decíamos, el personal en el laboratorio es, diría yo, el recurso más importante que tenemos. Es fundamental tener un buen personal para la calidad de todo el sistema. Los participantes son muy importantes dentro del sistema de atención sanitaria. Desde el punto de vista personal, desde el punto de, a nivel personal como personas, como la parte de calificaciones profesionales, son supremamente críticas para el manejo de la gestión de calidad. Cuando hablamos de personal, hay muchas áreas en las cuales nos debemos enfocar. Desde la calificación para el trabajo, cuando estamos tratando de contratar personas para nuestros laboratorios, es importante tener definidas las calificaciones. Descripciones del puesto de trabajo, las orientaciones y capacitaciones que deben suceder cuando reclutamos gente nueva para los trabajos. Una vez las personas están en sus trabajos, ¿cómo vamos a evaluar esas competencias? Una educación continua, que es algo muy importante dentro de la gestión del personal. La valoración del desempeño a lo largo de toda la trayectoria del empleado y trabajar en áreas como cómo vamos a distribuir los trabajos y también, como veíamos en el escenario que acabamos de describir, ¿qué se debe hacer en caso de que haya alguna emergencia, de que haya factores que limiten el número de empleados? ¿Cómo podemos agilizar las cosas para que los empleados puedan trabajar en varias funciones en el caso de que se puedan necesitar? Ok. Una de las cosas que es muy importante, y les digo que esto lo he vivido a lo largo de mi carrera como director médico de diferentes laboratorios, es que los empleados motivados, y esto no es solo cierto en el laboratorio, esto es cierto para cualquier empleado, es que si ustedes están motivados van a tener un mayor rendimiento en el trabajo y eso se va a ver reflejado en las ganancias de su empresa, en la calidad del trabajo que estamos haciendo. Entonces, es importante encontrar las motivaciones de cada empleado. Y les digo por experiencia propia que no siempre dinero es el resultado. Muchas veces tendemos a pensar que entre más salario le ofrezcamos a nuestros empleados, más felices y más satisfechos van a estar en su trabajo. Y generalmente
el salario es un factor definitivamente que es muy importante, pero no lo es todo. Y les puedo decir, yo he tenido empleados donde simplemente con reconocer su trabajo, con mostrar públicamente los logros que un empleado ha hecho, eso ha hecho más que un incremento de salario. Entonces, es importante conocer la gente con la que estamos trabajando, a qué responden, qué tipo de motivación son lo que les va a permitir alcanzar un mejor desempeño. Como dije, elogios o reconocimientos para algunas personas. Para otras personas definitivamente es el dinero. Entonces, sí podemos ofrecer algún tipo de bonificación o algún tipo de incremento en su salario. Algunas personas, y he tenido aquí gente que me ha venido a decir, mire, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que usted me está pidiendo. Simplemente tengo hijos que tengo que atender, o tengo una familia, o tengo diferentes situaciones personales o familiares y necesito tiempo flexible. Entonces lo que hemos hecho es, yo le he dicho, bueno, mire, realmente a mí no me interesa que usted esté aquí de 8 a 5 porque para lo que yo necesito que usted haga lo puede hacer en cualquier tiempo. Le doy asignaciones y le doy un tiempo definido para que me entregue resultados. Y esa persona viene, digamos, por la noche, hace las cosas que debe hacer. De esa manera tenemos una flexibilización en el horario y esa persona puede cumplir. Y eso generó una satisfacción para ese empleado específico porque era lo que necesitaba. Entonces es muy importante que tengamos la capacidad de relacionarnos y entender las personas que están trabajando a nuestro alrededor, porque como digo, no siempre va a ser una motivación económica. Siempre que vamos a trabajar con personal en el laboratorio, es supremamente importante tener muy claras las descripciones de los puestos de trabajo. De hecho, cuando miramos las guías del ISO, una de las cosas que ellos definen muy claramente es que la dirección del laboratorio deben tener descripciones en cuanto al puesto de trabajo que se defina claramente cuáles son las calificaciones que se necesitan para esa posición específica en el trabajo y cuáles van a ser las obligaciones de todo el personal para cada una de sus posiciones. Y esto es muy importante, especialmente cuando tenemos empleados nuevos, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso que siguen la mayoría de laboratorios cuando están contratando o tratando de buscar empleados calificados? Bueno, generalmente empezamos por poner un aviso a nivel nacional en diferentes medios donde decimos, bueno, tenemos esta posición abierta. Entonces, ahí hay que usar la descripción del puesto laboral, es decir, bueno, estamos buscando por una persona con las siguientes competencias. Y una cosa que debemos tener claro es cuál es la definición de una competencia, ¿verdad? ¿Cómo se define competencia? Bueno, competencia se define como la aplicación del conocimiento, las habilidades y comportamientos que se usan para cumplir todas o ciertas asignaciones laborales específicas. Ese es el tipo de competencia con el que estamos, el concepto de competencia que manejamos en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, cuando estamos poniendo el aviso de que estamos buscando personas para cierto tipo, tenemos que definir las competencias que nosotros necesitamos para esa posición, ¿ok? Y definir las condiciones, definir los salarios, obviamente no los vamos a poner ahí, pero definir unos rangos, si se pueden, de salario, definir las expectativas para que la gente cuando está aplicando necesite primero saber, ¿estoy o no calificado más o menos dentro del área de que voy a hacer? Y segundo, si más o menos atrae mis expectativas, ¿verdad? Entonces, eso va a atraer aplicantes y una vez atraemos los aplicantes, entonces se hacen unas entrevistas, ¿no? a nivel personal y ya con eso se define por parte del grupo de manejo si esa persona realmente pensamos que es la más adecuada para la posición. Una vez decidimos que esa es la persona adecuada, entonces ya hacemos lo que es la contratación y la persona empieza en su nuevo puesto de trabajo. Entonces ahí vienen unas partes que son muy importantes.
Lo primero que es definir lo que es la orientación. Cuando la persona llega el primer día a su puesto de trabajo, es muy importante no asumir que esa persona ya sabe todo. Inclusive, si la persona simplemente es una transferencia dentro de la misma, del mismo laboratorio, digamos que la persona estaba en el área de microbiología y ahora va a estar en el área de hematología. No podemos asumir simplemente que porque esa persona ya estaba trabajando ahí, conoce todo acerca de ese lugar. Entonces, es importante hacer una buena orientación. Y segundo, la descripción del puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona pues, lo de la orientación? Bueno, es la orientación básica, es dar un tour por el laboratorio, encargarnos de que nuestros nuevos colaboradores conozcan exactamente dónde están las diferentes áreas, dónde están las oficinas de los supervisores, dónde están las oficinas del director médico, dónde se pueden dirigir si tienen alguna pregunta en cuanto a talento humano, dónde se pueden dirigir. Y son cosas que uno no piensa que pueden ser importantes, pero realmente son importantes para algunas personas. Por ejemplo, he tenido empleados que me han dicho, ¿hay algún lugar para hacer una oración o algún lugar, alguna capilla para efectos religiosos? Y son cosas que uno muchas veces no piensa, ¿verdad? Pero son cosas que para algunos empleados pueden ser muy importantes. Por ejemplo, tenemos diferentes religiones que necesitan hacer oraciones durante el día. Entonces, es importante tratar de pensar en esas cosas para nuestros empleados y tener lugares apropiados para el desarrollar este tipo de actividades. Otra cosa que es muy importante pensar es, por ejemplo, en las madres lactantes que van a estar parte del proceso. Necesitan tener un lugar donde puedan poder hacer el proceso de su lactancia. Entonces, esas son cosas que se deben tener muy en cuenta cuando estamos en el proceso de orientación y tratar de ser muy inclusivos con todo este tipo de aspectos, ¿no? Ok, entonces una vez tenemos el empleado orientado en su puesto de trabajo, entonces ahí viene lo de la descripción del puesto de trabajo, ¿ok? La primera pregunta que debe ser obvia es, ¿este empleado está capacitado para sus tareas específicas? Y volviendo al tema, digamos que tenemos un empleado que estaba asignado en otra sección. Cuando lo transferimos a otra sección, tenemos que estar seguros de que ese empleado puede realizar las nuevas funciones, de que es competente para realizar las nuevas funciones. ¿Ok? Y una vez tenemos definido eso, tenemos que saber cómo vamos a evaluar esas competencias. Entonces, hay formas que se han definido y básicamente hay dos tipos. Una observación directa o una observación indirecta. Para mí la observación directa es una de las formas más sencillas y a la vez objetivas de evaluar la competencia de cualquier empleado. Y para eso, esto es algo que yo uso en mi vida diaria, son listas de comprobación, como la que ven aquí. Es muy fácil prácticamente tener las tareas, el tipo de competencias que usted espera para esa asignación laboral y básicamente decir, ok, tenemos el empleado o el colaborador ha hecho, en este caso, leyó los manuales del procedimiento, sabe cómo funcionan los equipos, sabe cómo preparar los reactivos, sabe cómo funciona la técnica que están usando para diferentes modalidades, de manera completa, de manera parcial, o no pasa, y el evaluador puede hacer sus comentarios y todo debe estar fechado y firmado para poder que todo esto esté dentro del récord del empleado. Otras cosas que pueden hacer a nivel indirecto son básicamente controlar, monitorear los registros de las cosas que está haciendo el empleado, cómo lo está haciendo. Se le puede dar algunos casos, y esto es algo que yo hago muy frecuentemente, no solo con nuestros colaboradores en el laboratorio, pero también cuando llegan nuevos faculty, nuevos profesores al departamento,
tenemos una serie de casos que hemos puesto juntos y se les dan los casos para que ellos puedan revisarlos, nos den su opinión y así hacer una evaluación de sus capacidades y de su conocimiento para el puesto que están haciendo. Hay unas normas y procesos que son responsabilidad de la dirección y ustedes como directores, los que son directores, son responsables de estos procesos. Y una de esas cosas es las evaluaciones, ¿ok? Y cómo se van a manejar estos procesos. Entonces, es importante definir ciertas cosas a la hora de manejar las evaluaciones de las competencias del personal con el que estamos trabajando. Entonces, cosas que se deben definir desde la dirección es, ok, tenemos estos colaboradores que están con nosotros. ¿Quién va a hacer las evaluaciones de este trabajo? Generalmente son los supervisores los que se encargan de estas evaluaciones o el director médico en su caso lo puede hacer también. Pero es importante definir y delegar quién hará las evaluaciones. Un segundo punto que es muy importante es qué vamos a evaluar. Y esto lo debe conocer el empleado o colaborador que está con nosotros. Como cualquier aspecto en la vida, si yo espero cosas de una persona, esa persona debe saber por qué se le va a evaluar, basado en qué criterios, qué es lo que estamos observando que nos va a permitir evaluar su desempeño en cualquier trabajo, ¿verdad? Entonces, cosas que podemos evaluar, por ejemplo, es cuando recibimos la muestra en el laboratorio, que esa persona verifique la identidad del paciente, que lea la etiqueta que viene con el tubo, si es un tubo de sangre por lo menos, que se encargue de asegurar que el paciente es el que estamos tratando y que no es otro paciente, que las etiquetas hacen un match, ¿ok? Que si es un flebotomista, que sepa cómo hacer la colección de la muestra, que sepa cómo evaluar la integridad de una muestra. Hemos tenido muchos técnicos en nuestro laboratorio que son capaces de identificar cuando una muestra viene, por ejemplo, se produce un daño en la muestra porque durante el transporte las temperaturas no se manejaron adecuadamente, la muestra llega con signos de deterioramiento, perdón, al laboratorio, y los técnicos identifican eso antes de hacer el test en esas muestras y nos vienen y nos dicen, mira, yo pienso que esta muestra es subóptima para evaluación, y básicamente nosotros nos comunicamos con los clínicos y les decimos, tienen que mandar una nueva muestra. Si el técnico no es capaz de identificar esos procesos, bueno, simplemente hacen el test en la muestra y probablemente podemos recibir resultados equivocados. Entonces es muy importante, cosas así, cómo se aplican los procesos de calidad. Todas esas son cosas que podemos evaluar. Si parte del trabajo es interpretar resultados, obviamente eso es importante evaluarlo, que nuestro colaborador sepa cómo interpretar los resultados que se están generando durante ese proceso. Otra cosa que se debe dejar muy claro es cuándo se harán las evaluaciones, con qué frecuencia. Algunos sitios lo hacen anualmente, otros sitios lo hacen 2 veces al año, cada semestre una vez. Entonces es importante que nuestro colaborador sepa cada cuánto se va a evaluar. ¿Okay? Entonces, una vez sepamos el quién, el qué y el cada cuánto se van a hacer las evaluaciones, es importante ponerlo en conocimiento de nuestro colaborador. Obviamente, si este proceso no funciona, debe haber una política que lo revise anualmente y se hagan las modificaciones necesarias para que este proceso funcione. Okay, como dijimos, la evaluación de las competencias, idealmente debemos utilizar formularios que estén normalizados en nuestro laboratorio. Es importante, como dijimos, fechar y mantener las firmas de quien ha hecho la evaluación, y muy importante, mantener la confidencialidad de este tipo de documentos. Importante,
la capacitación. Y esto es algo que quiero enfatizar porque muchas veces en parte de nuestros colaboradores son personas que llevan muchísimo tiempo haciendo la misma labor. Yo tengo empleados o colaboradores que han estado haciendo la misma labor por 20, 30 años. Y uno puede fácilmente asumir que esa persona ya lo sabe todo y que no requiere más capacitación. Y me he llevado sorpresas porque he visto que a pesar de que ese empleado o esa persona lleve muchos años haciendo lo mismo, siempre hay espacio para conocer más. Entonces yo pienso que la educación continua es una parte crítica dentro de cualquier gestión de calidad. Y es lo que va a permitir que nuestros empleados tengan una buena capacitación que está al día en términos de, puede ser tecnologías nuevas que podemos introducir en el laboratorio o formas más eficientes de hacer nuestro trabajo. Entonces, es importante reconocer la importancia de la educación continua. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, cada sitio va a tener diferentes oportunidades y opciones para hacer capacitación continua. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Dentro de mi rotación de citometría de flujo en el laboratorio, yo tengo residentes de patología que rotan un mes por el laboratorio de citometría de flujo. Parte de la rotación de mis residentes incluye al final de la rotación, les digo, pongan media hora una presentación sobre el tópico que ustedes quieran relacionado con citometría de flujo y se lo van a dar a los técnicos del laboratorio de citometría de flujo. Entonces, al final de su rotación, ellos hacen una presentación en el tema que ellos escojan y los técnicos tienen la oportunidad de aprender más, de hacer preguntas sobre cosas que ellos tienen dudas. Y de esa forma los técnicos reciben una capacitación y mis residentes también reciben su capacitación en cómo educar los diferentes tipos de personas que tenemos en el laboratorio. Entonces es una relación de beneficio mutuo que pueden tener nuestro personal. Otro tipo de capacitaciones que ustedes pueden tener es, yo como director médico, generalmente un par de veces al año les doy una charla sobre, cuando voy a congresos, que yo veo cosas interesantes, les simplemente discutimos nuevas alternativas que están disponibles para hacer un tipo de test, o otras cosas que yo trato de hacer es, por ejemplo, hay asociaciones que durante sus congresos anuales tienen lecturas o charlas dedicadas y manejadas por técnicos. Entonces yo trato que mis técnicos por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años puedan ir a una conferencia nacional pagada por nuestro departamento para que ellos puedan como tener esa interacción y esa capacitación. Otras opciones que hay, muchas de estas organizaciones ofrecen webinars o cosas que pasan durante el año, que son muchas de ellas gratis. Entonces yo trato de que mis técnicos asistan. Es generalmente 1 hora durante la semana para que ellos simplemente escuchen y pueden capacitarse. Hay muchos métodos que pueden servir y ustedes van a ver lo importante que es este tipo de capacitaciones. Otra cosa que debemos tener como recursos es que nuestros técnicos, dependiendo del laboratorio en el que están, deben ser capaces de poder hacer un tipo de conocimiento o lo que llaman cross-training, que puedan tener la habilidad de hacer otro tipo de cosas aparte de lo que ya están haciendo. Digamos un ejemplo. Yo tengo un laboratorio pequeño. Un laboratorio, de hecho tuve esta experiencia, era un laboratorio para un hospital relativamente pequeño. El laboratorio en un mismo espacio hacía química, hacía hematología, hacía un poco de microbiología, era como todo y hasta banco de sangre, todo en un mismo lugar.
En ese tipo de ambiente, obviamente los técnicos deben conocer cómo hacer todo el tipo de test que se manejan ahí. Pero digamos que usted tiene un laboratorio un poco más grande donde hematología tiene sus técnicos dedicados, donde química tiene sus técnicos dedicados. En ese tipo de cosas es una buena idea tener un par de técnicos que puedan manejar los test de la otra sección. Esto es importante en el caso de que alguien tenga alguna enfermedad. Por ejemplo, ahora con lo del COVID, hemos tenido casos donde 2 y 3 empleados no pueden venir por 5 días porque están positivos de COVID y necesitamos gente que pueda cubrir esos otros servicios. Entonces, en este sentido es importante capacitar nuestro personal en otros aspectos que pronto no vayan a realizar todos los días, ¿verdad? Pero es importante tener mecanismos para que estas personas puedan realizar esas otras tareas en caso de que se les necesita, ¿ok? Como un entrenamiento cruzado que ellos puedan tener. Y evaluar, parte de la evaluación que ellos tienen cada año, cada 6 meses, de que esas competencias todavía están activas, porque no nos ganamos nada con entrenarlos hoy, no volver a evaluar esas competencias por 10 años y cuando se necesiten, pues obviamente ya van a estar desactualizados. Entonces, es importante tener en cuenta la necesidad de cubrir otras áreas en caso de que se necesite. Ok, ya tenemos el empleado capacitado, ya tenemos el empleado competente, ya tenemos el empleado entrenado en otras áreas si se necesita. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la valoración del desempeño de esa persona en el largo plazo? Pues, hay varias formas. Primero, estas competencias que ya definimos con las evaluaciones que ya tenemos. El cumplimiento de las normas. Hombre, cosas básicas como que es capaz de seguir las reglas que existen para la institución o para el laboratorio. Las normas de bioseguridad. Y esto es algo que yo hago un énfasis importantísimo. Todo el mundo dentro del laboratorio debe seguir unas normas básicas de bioseguridad. Cuando estás trabajando con muestras, debes tener guantes, debes tener protección facial, debes tener protección en la ropa. Esas son reglas básicas. Evaluar cómo nuestros colaboradores están siguiendo esas reglas. Comunicación. Comunicación es una cosa increíblemente básica e importante. Debemos poder comunicarnos con nuestros empleados y van a ver, nuestros empleados son personas que tienen familias, que tienen problemas, como todos, y esos problemas pueden afectar su desempeño. Y muchas veces uno no entiende o no tiene la capacidad de ver esas cosas si no hay una comunicación abierta con las personas con las que estamos laborando y relacionándonos diariamente. Hay empleados o colaboradores dentro del laboratorio que van a estar recibiendo llamadas de personal en general o de personas no médicas, no afiliadas con la salud. Hay personal que va a estar relacionándose con si están haciendo facturación con las compañías de seguros. ¿Cómo se da esa relación de esa persona con otros clientes, con otras personas que no son parte del laboratorio? Eso también es importante del desempeño. Obviamente, la puntualidad. Obviamente, para esto hay sistemas, los relojes que los empleados marcan la hora de llegada y la hora de salida. Pero no es solo eso. Por ejemplo, si tenemos una reunión citada, el empleado o el colaborador llega a tiempo, llega tarde. Esas son cosas que uno va viendo dentro del largo plazo y hay personas que desafortunadamente casi siempre o llegan tarde o tienen excusas para cosas y hay personas que siempre van a estar a tiempo o trayendo los resultados de cosas que se les han pedido. Eso también es parte del comportamiento profesional, de cómo nos comportamos y cómo interactuamos con todo el personal dentro del laboratorio. Parte de la dirección médica es dar un feedback en el desempeño. Ya tenemos, ya definimos las competencias, ya evaluamos las competencias. Ahora es hora de, durante esa evaluación anual o semianual, de comunicarnos con el empleado en una forma objetiva
y formal. Entonces, por lo menos como yo lo hago con mis colaboradores en el laboratorio, es cada año yo me reúno con ellos y simplemente nos sentamos con su expediente y vamos sobre las cosas que pasaron el último año. Entre los dos, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo piensa usted que su desempeño fue en el último año? ¿Qué podemos hacer para mejorar el ambiente de trabajo? Entonces tenemos una conversación que a la vez que es formal y objetiva, es constructiva. ¿Okay? La idea no es hacer críticas que puedan ser destructivas o que el empleado se sienta mal. La idea debe ser una conversación que lleva a, primero, destacar las cosas buenas que nuestro colaborador está haciendo, y más importante aún es identificar dónde puedan haber cosas débiles o falencias y tratar de, entre los dos, definir primero por qué creemos que está pasando ese tipo de cosas, qué podemos hacer tanto de mi parte como de la parte del colaborador para mejorar ese tipo de cosas, ¿ok? Y entre los dos, generar un plan que podemos evaluar en un tiempo definido. Digamos, si yo pienso que es un problema agudo, pues se debe tratar de mejorar lo más pronto posible. Si es algo que va a tomar un poco más de tiempo, decir, ok, entonces nos damos un plazo de 6 meses y vamos a hacer esto desde la parte de la dirección y vamos a hacer esto desde la parte del empleado. Y a los 6 meses nos sentamos otra vez y decimos, ok, ¿se lograron los objetivos o no se lograron los objetivos? ¿Okay? Y esto le va a dar al empleado un feedback, una retroalimentación que le permite mejorar su parte profesional y algunas veces su parte personal. Y también para mí como director me va a permitir saber en qué estoy fallando o qué estoy haciendo bien. Al final del día, todas estas evaluaciones deben ser documentadas en el folder del empleado específico. Hablando del folder o el expediente, ¿qué va a ir ahí? O sea, primero que todo, es muy importante que esta información sea manejada de forma confidencial. ¿Okay? Esta información no debe ser abierta al público. Solo ciertas personas deben tener acceso a esta información, ya sea en la parte de talento humano o ya sea con el director médico o el supervisor en algunos casos, pero esta información siempre debe estar bajo llave y debe ser marcada como confidencial. ¿Qué vamos a poner aquí? Básicamente, registros de toda la capacitación que el empleado recibe, tanto al principio, cuando fue empleado por primera vez, como la educación continua que los colaboradores están recibiendo a lo largo de su estancia en la institución. Entonces, todo debe ser documentado. Las valoraciones del desempeño, como ya hemos dicho, que hacemos de nuestros colaboradores, y todas las evaluaciones de las competencias. Es muy importante y no me voy a cansar de decir esto. Es muy, muy importante documentar todo. Recuerden que lo que no está documentado no existe y no se ha hecho. Si yo soy un inspector, voy a un sitio y alguien me dice, no, sí, tenemos este proceso y lo hacemos. Yo lo primero que le voy a decir, ok, muéstreme evidencia escrita y documentada de que ese proceso se hace y se hace así como usted me lo dice. No, pues es que no existe. Si no está documentado, no existe. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todo lo que se haga con nuestros colaboradores en términos de evaluación y valoraciones del desempeño sean documentados. Ok, así vamos llegando al final de esta charla. Espero que puedan a este punto entender que la gestión del personal es fundamental para el éxito de cualquier institución. Si no tenemos unos personales que sean calificados, competentes para las diferentes labores que están haciendo, la institución no va a progresar y la calidad se va a ver afectada. Y recuerden que todo lo que hacemos es en pro de la calidad de la salud de nuestros pacientes en el ambiente del laboratorio. Entonces, es importante que tengamos una buena gestión de personal para garantizar una excelente calidad en los procesos de lo que estamos haciendo. Es importante recalcar que las descripciones del puesto de trabajo deben
coincidir con precisión en cuanto a las tareas y deben describir las autoridades que hay dentro de cada institución. O sea, se deben definir las tareas de las personas y todo el árbol de autoridad, el supervisor, el manager, el personal, el director médico, en algunos casos el director administrativo, todo ese árbol de autoridad se debe definir con claridad. Las competencias deben ser evaluadas de manera regular. No me voy a cansar tampoco de repetir eso, simplemente porque un empleado ha estado en un lugar por muchos años, no significa que su competencia esté al día. La capacitación nos ayuda a garantizar que la competencia del personal se mantenga al día, como hemos dicho, y hay muchas formas de lograr esta capacitación, desde charlas informales que se den en el laboratorio hasta participación en las diferentes asociaciones, reuniones de las asociaciones profesionales que existan. Y algo que es muy importante y esto es más un arte que una ciencia, es cómo atraer, pero más importante aún, cómo retener al personal. No sé en sus laboratorios cómo esté la situación actualmente, pero en el área donde yo estoy, hemos tenido bastante dificultad para atraer personas. Tenemos varias vacantes y no es fácil encontrar las personas adecuadas. Entonces, a veces nos tenemos que volver creativos. A veces hay cosas como, por ejemplo, necesito una posición para para la persona, por ejemplo, en el laboratorio de biología molecular necesitábamos una persona con ciertas calificaciones y no lo teníamos. Bueno, en otra área, en hematología, había una persona muy buena, que yo sabía que si la entrenábamos en lo que necesitamos en molecular, lo podríamos hacer. Entonces, esa persona la movimos para el laboratorio molecular, le asignamos como un tutor que se encargó de dar un entrenamiento intensivo casi por un mes, y al final de ese mes empezamos a evaluar todas las competencias y esa persona resultó ser muy útil para la nueva posición que teníamos. Entonces, a veces hay que crear y ser un poquito creativos al cómo podemos atraer. Y lo de retener al personal, recuerden muy bien lo que dijimos. Identifiquen cómo las personas van a sentirse apreciadas. Lo que no es dinero. Simplemente díganle todos los días lo importante que son ellos para el sistema de salud. A pesar de que ellos no estén viendo pacientes directamente, esa muestra que están recibiendo todos los días es parte de un paciente y puede ser la muestra de ellos mismos, puede ser una muestra de un familiar. Incúlqueles que la calidad del resultado que van a tener debe ser como si fueran para ellos mismos o para un familiar, porque finalmente todas nuestras muestras deben ser manejadas de una alta forma de calidad para poder resultar en un resultado de muy buena calidad para todos nuestros pacientes. Mensajes claves. El personal es el recurso más importante de cualquier laboratorio. Los directores del laboratorio se debe crear un ambiente que brinde un apoyo completo, y completo es en todas las áreas, al personal para desempeñarse con una alta calidad. Y una cosa muy importante que también se debe recalcar es que la educación continua es absolutamente vital y nos va a ayudar mucho a mejorar no solo dentro de la parte de cada persona, cada colaborador, pero sino en todo el sistema. Va a mejorar, se va a volver más eficiente y al final la calidad va a reflejarse en una alta calidad porque nuestros colaboradores están mejor educados y están mejores preparados para los nuevos cambios que se dan dentro de cada sección. Hay secciones, por ejemplo, como la sección de molecular, que los avances han sido casi que todos los días vemos una cosa distinta. Entonces no podemos tener un laboratorio molecular que está haciendo lo mismo que hacían hace 10 años. Hay que encargarnos de que todos mejoramos, todos progresamos y todos aprendemos nuevas cosas para mejorar la calidad. Entonces hay que identificar todas esas cosas y encargarnos de que nuestros empleados o colaboradores siempre reciban una continua educación. Bueno, con eso creo que llegamos al final de esta presentación. Espero que les haya servido un poquito conocer sobre el manejo de personal,
de los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para esto. Si tienen alguna duda o algún comentario, creo que lo pueden poner en el chat y podemos hacer un poquito de discusión. Tenemos algún tiempo. Muchas gracias por, de nuevo, la invitación y por su atención. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Por ahora en el chat no figura ninguna pregunta, pero es probable que en los próximos minutos, por eso vamos a dejar un espacio breve, una consulta, pero bueno, fue muy clara su presentación y están agradeciendo en el chat por ese motivo. Bueno, si continúan sin consultas, entiendo que podríamos dar por finalizada la presentación. Bueno, creo que van a tener un poquito más de tiempo de descanso antes de que llegue la siguiente presentación. De nuevo, muchísimas gracias, Carolina, y a todos los organizadores. Cualquier cosa, tienen mi contacto. Si alguien tiene alguna duda, por favor no duden en escribirme o contactarme y podemos hablar en forma personal. Excelente, muchas gracias. Entonces, Gracias, doctor. Carolina.